Muy buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por que nos permite estar juntos como iglesia. Gracias a Dios porque quien levanta las iglesias es Jesucristo. Recordemos que dice la palabra que la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así es que tenemos que obedecer a la cabeza, porque la cabeza es Cristo Jesús. Vamos a entrar en el tema de esta tarde. Yo les había dicho que íbamos a hablar de matrimonios. Miren, esto es algo que está en la intimidad con Dios para poder definir bien cómo van a ser las enseñanzas. Ya tengo las enseñanzas, pero el tiempo perfecto lo tiene Dios. Y estoy buscando el tiempo perfecto para que podamos estar hablando acerca de matrimonios. Hoy vamos a hablar algo que va a edificar a la iglesia. ¿Qué es edificar? Construir. Es cuando la iglesia se está desarrollando. Es cuando la iglesia está alcanzando un nivel de madurez espiritual. Es cuando la iglesia aprende a reflejar. Escúcheme bien. Aprende a reflejar el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, la palabra dice que en el libro de los Salmos 119 y versículo 105 dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amados hermanos, toda enseñanza tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. No le podemos cambiar, no le podemos añadir, no le podemos quitar y no podemos interpretarla a nuestro antojo. La palabra de Dios es para ser revelada, no para ser interpretada. ¿A quién le revela Dios? A los que le buscan. Y dice la Biblia, a los que le buscan de verdad. Así es que en esta noche vamos a estar recibiendo la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y discierne los pensamientos, Señor, y también los tuétanos, Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra fue enviada con un gran propósito, Señor. Que cumpla tu propósito en nosotros como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos a esta enseñanza. La Iglesia Tabernáculo en la Roca está brindando este tiempo enseñanzas los jueves. Estamos hablando a los padres, estamos hablando a los matrimonios, estamos hablando a la iglesia en general. En unos jueves más, Lolita estará también hablando consejos en cuanto a proverbios que son tan fundamentales. Vamos a iniciar en esta hora entonces con este tiempo de palabra. Voy a ponerles cuál es el título de esta para que usted pueda ver cómo vivir este tiempo. Estamos viviendo un tiempo, hermano, que no tiene comparación. Estamos viviendo un tiempo muy extremo. Estamos viviendo un tiempo difícil. Así lo llama la Biblia. Estamos viviendo un tiempo malo. Pero, ¿cómo podemos vivir este tiempo? Bueno, aquí en la presentación que les estoy poniendo, dice cómo vivir este tiempo y abajo dice hechos. ¿Dónde y cómo podemos aprender a vivir este tiempo? En el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. Tenemos que entender bien que el libro de los Hechos es el modelo
de cómo vivir como iglesia. Fíjense bien, el libro de los Hechos es el modelo de cómo vivir como iglesia en esta tierra en medio de estos tiempos difíciles. Sí, Señor. ¿Saben lo que hacen muchas iglesias? Es copiar. Se copian las actividades. Si él hizo una velada de oración, yo voy a hacer mi velada de oración. Si él preparó un seminario, yo voy a preparar mi seminario. ¿Y saben por qué hay iglesias que solo están copiando lo que otros hacen? ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos enseña la copia? Pues que no estamos siguiendo, fíjense bien, el orden de Dios. Una iglesia no tiene por qué copiar lo que está haciendo otra, pues está bajo la dirección de Dios. Entonces, el tema en esta tarde, en esta noche, es cómo vivir este tiempo. Vamos a las diapositivas, amados hermanos, para que podamos ir mirando todo esto, cómo se va presentando. Entonces dice lo siguiente, amados hermanos. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. ¿Qué nos dice Efesios 15 y 16? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Toma tu Biblia, toma la palabra, toma tu cuaderno, ve subrayando, ve viendo lo que Dios te muestra en esta tarde. Efesios 5, 15 y 16. Pongamos mucha atención. Como dice, mirad pues, con diligencia, cómo andéis. No como necios. Aquí te está dando instrucciones para este tiempo, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjate, estas palabras las escribe Pablo a la iglesia de Éfeso, y se las escribe hace ¿cuánto tiempo? Hermano, hace ya mucho tiempo, más de 2000 años. Y le está diciendo a la iglesia que ponga atención, que mire con diligencia cómo va a andar. Iglesia, ¿cómo andas tú en este tiempo? Y la Biblia te aconseja, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a separar este texto, este versículo en varias partes. La que sigue, por favor. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjate lo que nos va a presentar en este momento. ¿Ya está? Yo no la tengo aquí. ¿Cómo la puedo agregar? Siguiente diapositiva, dice la Biblia con diligencia. Hermanos, ¿qué significa diligencia? Aquí te estoy poniendo todas las instrucciones. Significa ser responsables. Pon atención porque cuando la Biblia te habla de diligencia, te está hablando de responsabilidad. Y dice la palabra, significa ser responsables, cuidadosos, atentos. Eso habla de la diligencia. No perezosos, sino eficientes. Comprometidos con Dios, viviendo una vida con esmero. Te estás esmerando por las cosas de Dios. Y lo último, diligencia habla de honrar a Dios al obedecer sus mandamientos.
Entonces, ve tomando nota cuando Pablo le está hablando a los efesios y les dice, ¡Ey, pongan atención, miren con diligencia cómo andan! Y la diligencia significa ser responsables. Hermano, ¿eres responsable de lo que Dios te ha encomendado? ¿Te ha encomendado una salvación tan grande? ¿Cómo cuidas tu salvación, hermano? ¿Cómo vives cada día que Dios te permite vivir? Habla de la diligencia. Voy a reiterar los aspectos. La diligencia implica ser responsables. ¿Eres responsable de lo que hablas? ¿Eres responsable de lo que dices? ¿Eres responsable de lo que vives? ¿Eres responsable de tu casa, de tu familia? Hay varones que todo le dejan a la esposa. Ya me voy a trabajar y tú arreglas todo. No, hermano, eso no es responsabilidad. La responsabilidad implica que tú ya dejaste instrucciones, jefe de familia, para cómo van a estar cubiertos y protegidos tu familia. Responsabilidad. Eso es diligencia. Cuidadosos. Cuidas tu casa. Cuidas tu persona. ¿Cuidas todo lo que Dios te ha dado? ¿Una salvación? Fíjate, la diligencia es que no debe haber pereza. ¡Ay! Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Eso se llama pereza. ¡Ay! Hoy no tengo ganas de conectarme. ¿Por qué? Porque trabajé mucho en el trabajo. Eso se llama pereza. Y cuando tú andas con diligencia, haces a un lado la pereza. No le haces caso a la pereza y buscas ser eficiente en lo que haces. ¿Cuántas veces eres tan eficiente en tu trabajo, pero no eres eficiente en la casa de Dios? ¿Por qué? Porque a veces la pereza te impide llegar temprano a la casa de Dios. Hermanos, cuando llegues al gran tribunal de Cristo, te va a pedir cuentas. Y al tiempo que te va a pedir cuentas, va a darse cuenta si tienes o no derecho a galardones, premios. Y dice ahí que la diligencia implica estar comprometidos con Dios, no con la gente. La gente a veces quiere estar comprometido con la gente en lugar de con Dios primero. El orden es Dios y después puedes comprometerte con la gente. ¿Cómo se lleva a cabo este compromiso? Con esmero. Y fíjate bien cómo dice diligencia, honrarlo al obedecer sus mandamientos. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Hay que poner atención. Lolita me va a estar ayudando con estos pasajes. Lolita, ¿lo puedes leer otra vez como dice? Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Hasta ahí, Lolita. ¿Los pensamientos de quién? Diligente. ¿Hacia dónde te llevan? La abundancia. A la abundancia, amados. Alguien que es diligente, responsable, cuidadoso, atento, no perezoso, eficiente, comprometido con Dios, Dios te va a llevar a más. Gloria a Dios. A la abundancia. Pero pastor, si estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, créelo. Aunque sean tiempos difíciles de sequía y todo, Dios te puede llevar a abundancia. Amén, Señor. Otra vez, fíjate cómo dice Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Qué más? Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Hay veces que nos alocamos al tomar decisiones que no están bien meditadas con Dios.
¿Y cuál es el resultado de actuar alocadamente? Pobreza. Pobreza. A ver, ¿cómo está tu economía? ¿Abundancia? ¿O qué dice ahí? Pobreza. Yo quiero que tú me digas cómo está tu economía, porque Pablo le estaba diciendo a la iglesia, quiero que caminen con diligencia. Y ya te definí los aspectos que implica la palabra diligencia. ¿Sabes que a la iglesia no le debería faltar nada? Ningún bien. Bendito sea. La iglesia es para que lo tenga todo, abundancia. Pero ¿qué crees? Como viene la aflicción, viene la prueba, entonces en lugar de actuar con diligencia, actuamos con negligencia. Y debemos de tener cuidado. Siguiente diapositiva, fíjate cómo dice, que no debemos andar como los necios. Ahí dice en Efesios, no como necios. Vamos a ver cómo se define a un necio. El necio es actuar como si Dios no existiera. Fíjate, el domingo vamos a la iglesia y cantamos a Dios, hablamos a Dios, leemos la Biblia, pero el lunes como si Dios no existiera. Hermanos, no puede ser así. Tu lunes, tu martes, tu miércoles, tu jueves, tu viernes, tu sábado y domingo, es que Dios existe. Amén, Señor. Y el necio se caracteriza por tener una vida como si Dios no existiera. ¿De qué nos está hablando? Dios quiere que aprendamos a vivir estos tiempos, no como necios. Cada día que vivas, consciente de que Dios está ahí contigo. Aleluya. Siguiente aspecto. ¿Sabes qué hace un necio? Se comporta con rebeldía. Ay, pues hoy no voy a la iglesia, pues hoy no me conecto, pues hoy no hago esto, pues hoy... Hermano, te pongo ejemplos de muchas cosas que luego el diablo te va a tentar para que tú las hagas. Pero ese es andar como necios. Tercer aspecto. ¿Sabes cómo anda un necio? Desprecia la palabra de Dios. Ay, ¿yo por qué tengo que estar leyendo la palabra si tengo mucho trabajo? ¿Y yo por qué tengo que estar ahí con las lecturas si tengo mucho sueño? Trabajé mucho. El necio así vive. Desprecia la palabra. No solamente la lectura, sino no le gusta que le prediquen la palabra. Esta es la característica del necio. Proverbios 14:9, vamos a ver qué nos dice. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Pongamos atención como dice Proverbios 14:9. ¿Qué hacen los necios? Se mofan del pecado. Se ríen del pecado. Cuando ven en la calle un necio, se ríe cuando alguien peca. Se ríe cuando alguien dice groserías. Se ríe cuando alguien se burla de otros. Se ríe cuando... Así es el necio. Se mofa del pecado. Hermanos, Pablo, 2000 años atrás o más, le dijo a la iglesia cómo vivir estos tiempos que son malos. Y está diciendo, con diligencia, no como necios. Sí. Tengamos cuidado de vivir una vida necia. ¿Sabes qué hace el necio? No toma en cuenta a Dios en todo lo que hace. Él toma sus decisiones, sus propias decisiones, etcétera. Hermano, qué importante es estar mirando cómo quiere Dios. Hermano, ¿y por qué? Si yo pongo atención a esta palabra que Pablo está hablando, ¿sabes qué? Vamos a poder soportar los tiempos que estamos viviendo. Amén.
La siguiente frase en Efesios dice, sino como sabios. Siguiente diapositiva. Entonces, fíjate, separé en 3 partes el versículo para que tú pudieras entender. ¿Cómo quiere Dios que vivamos este tiempo? Dice la Biblia, con diligencia. 2, no como necios, sino como sabios. Y va a haber una cuarta parte. Sino como sabios. ¿Sabes cómo viven los sabios? En el temor de Dios. Sí, Señor. El sabio vive consciente de la presencia de Dios. Aunque salga a trabajar muy temprano, aunque salga a trabajar de noche, aunque salga a trabajar en la tarde. Hermano, el sabio vive en el temor de Dios. Dice abajo, su conducta y actitudes reflejan que conoce a Dios. Fíjate bien, actitudes, conductas, es un reflejo de que yo conozco de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Amén, Señor. ¿Sabes qué más hacen? Tercer aspecto, disciernen espiritualmente y viven conforme a las enseñanzas. Hermano, es como decir, no voy a hacer algo si no está dirigido por la palabra de Dios. Hermano, fíjate bien, disciernen. ¿Qué es discernir? Entender espiritualmente para aplicar lo que estoy haciendo conforme a la palabra. Sí. Conforme a la palabra de Dios. Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Los proverbios son, hermano, consejos muy sabios. Otra vez más, vamos a escuchar como dice Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y fíjate cómo dice, el que ahorra sus palabras. Está diciendo, no habla por hablar. No habla por hablar. Hermano, ¿cuántas veces escuchamos una noticia y nuestra boca saca conclusiones? Entonces, ¿cuántas veces nos enteramos de alguien que cayó enfermo, que tuvo un accidente y rápido nosotros decimos, ay, se lo merecía, ay, es que andaba en pecado, ay, es que... Fíjate que dice la Biblia que el sabio ahorra sus palabras. No va a hablar por hablar. Es prudente. ¡Qué bendición es tener la palabra! Amén, Señor. Ahora, yo te quiero decir algo. Este tiempo que estamos viviendo había sido anunciado por Dios en el año 2014. Desde el año 2014, Dios nos avisó que venía una pandemia, que venía un colapso de economía en todas las naciones, que México iba a colapsar en su economía. Hermano, entonces quiero decirte que Dios no hace nada si no le avisa a sus siervos los profetas. ¿Para qué? Para que el pueblo sepa cómo vivir. Hermano, ¿cuántas cosas llevamos? 4 aspectos de Efesios, hermano. Vamos a ver el último. ¿Qué quiere Dios que hagamos a través del apóstol Pablo? Donde dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo, iglesia? Y dice aquí la frase de este versículo, aprovechando bien el tiempo. Y mira lo que nos dice, utilizar bien y hasta lo máximo cada oportunidad que Dios nos da para hacer el bien y servirle al Señor. Son oportunidades que Dios te está presentando en tu vida para que tú hagas las cosas bien, hagas el bien y le sirvas. Gloria a Dios.
Si tu trabajo te está alejando de Dios, entonces no le estás sirviendo. Si tus actividades que tú realizas te separan de las cosas de Dios, no le estás sirviendo. No estás aprovechando bien el tiempo. Sí. Mucha congregación tiene la idea de que solo soy cristiano el día domingo. Pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado yo vivo mi vida como yo creo conveniente. Acuérdate, el necio vive como si Dios no existiera. Hermano, ¿qué es aprovechar bien el tiempo? Hacer las cosas correctas. De la manera correcta. Hermano, es que la Biblia nos dice cómo hacerlo, qué hacer y cómo hacerlo. Colosenses 4:5, fíjate lo que nos dice su palabra. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¡Ah, qué bendición! Andar sabiamente para con los que no conocen a Cristo. ¿Cómo? Redimiendo el tiempo. ¿Cómo redimes tu tiempo? Utilizando bien, al máximo, cada oportunidad que Dios te está permitiendo para que hagas el bien y para que le sirvas. Pero acuérdate, siempre vas a hacer lo correcto de la manera correcta. Sí, Señor. Voy a hacer una pregunta para que tú te ubiques. ¿Tú le sirves a Dios en la iglesia? ¿Cómo le servimos en la iglesia? Cuando llevamos, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha dado para ofrecérselo a Él. Cuando yo llevo mi ofrenda y mi diezmo, le estoy sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que todo viene de Él, que lo que tengo me lo ha dado Él, Sí, Señor. y yo solamente hago lo que Él me dice en su palabra. Hermano, fíjate 4 aspectos de un solo versículo que está en Efesios. Ahí te lo puse, 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son? Son malos. Malos. Al rato te voy a enviar las diapositivas para que tú puedas estar meditando. 4 aspectos que Dios quiere que pongas atención. Vamos de abajo para arriba, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué más? Viviendo como sabios, no como necios y con diligencia. Sí. Dios nos ayuda a entender lo que está escrito en su palabra. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva nos va a hablar de Mateo 28 y versículo número 20. ¿Cuál fue la instrucción que le dio Jesucristo a sus discípulos en relación a la obra que les había encomendado? ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo, Amén. ¿verdad? ¿Cómo inicia la vida del discipulado? Cuando se bautizan en agua. El bautismo en agua es el inicio de ser un buen discípulo. ¿Por qué? Porque estamos agradando y obedeciendo a Cristo. Y Mateo 28, 20 está ahí en la diapositiva, dice, por tanto, id. ¿Y qué más? Y adoctrinad. Te lo estoy poniendo en la versión 9. Doctrina. Escucha bien, Mateo 28, 20. Por tanto, id y adoctrinad a todos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Hermano, los que no son del pueblo de Israel.
Como dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú ya eres cristiano, el primer paso de ser cristiano es que te debes bautizar en agua. Así comienza tu vida de discipulado, compromiso con Dios. Estás muriendo a la vieja naturaleza y te estás levantando con la nueva de Cristo. Es un testimonio a la iglesia, al mundo y al diablo. Le estamos diciendo, ¡hey! Le pertenezco a Cristo. Pero fíjate, me llama la atención que en la versión 9 dice, por tanto, id y adoctrinad. En la 60 dice, por tanto, id y haced discípulos. Pero en la 9 es muy apegada al original, dice, y adoctrinad a todos los gentiles. Entonces, vamos a aprender y vamos a repasar, siguiente diapositiva, lo que es doctrina. Un buen discípulo de Jesús, ¿sabes qué hace, amada iglesia? Conoce la doctrina. Vamos a ver la definición de doctrina. Del latín doctus. ¿Qué quiere decir doctus? Que significa enseñar o transmitir los conocimientos que se tienen respecto a un tema. ¿Cuál sería el tema de nosotros los cristianos? Cristo, Señor. La salvación. Fíjate cuántas cosas se operan en nosotros. Justificación, santificación y glorificación. Entonces, ¿qué es doctrina, hermano? Enseñar a transmitir los conocimientos que se tienen respecto a un tema. El tema de Cristo. El tema de cómo vivir en Cristo. De cómo disfrutar la salvación. ¿Qué más en el siguiente? Es un conjunto de principios. La doctrina consiste en un conjunto de principios. ¿Cuáles son esos principios? Mandamientos que Dios pone en su palabra para que tú los vivas eficazmente. Dice, es un conjunto de principios, reglas y preceptos establecidos en forma sistemática. ¿Qué quiere decir? Dios en su palabra dejó el sistema de cómo seguir su palabra. Hace rato por eso te dije 4 aspectos. ¿Cómo vas a vivir este tiempo? Ya lo viste en Efesios. Hay esquemas, hay sistemas que Dios estableció en su palabra. Hermano, ¿qué es la doctrina? Es un conjunto de principios. ¿Cuántos principios de la palabra tú estás viviendo? Es tan importante que en este tiempo tú te encargues de estar cuidando los mandamientos, los principios, las ordenanzas, las reglas, hermano, los preceptos establecidos. No como una persona, hermano, como los fariseos. No. No, acuérdate que nuestro ejemplo es vivir como el libro de los Hechos. ¿Cómo vivían en el libro de los Hechos la iglesia? El tercer aspecto de esta diapositiva dice, la doctrina cristiana tiene su única fuente en el Nuevo Testamento. Sí. ¿Por qué? Porque es el nuevo pacto que se dio en Cristo Jesús y de ahí se vive el Evangelio. Cuidado, porque el Antiguo Testamento fue para vivirlo en el pueblo de Israel. Fíjate bien, pero ellos no tenían a Cristo. Nosotros ya tenemos a Cristo. Nosotros venimos y hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Así es que la doctrina cristiana tiene su única fuente en el Nuevo Testamento. Hay iglesias que quieren estar practicando cosas del Antiguo Testamento. Se le llama judaizar. Ya no se reúnen en domingo, se reúnen en sábado, están viviendo de acuerdo al Antiguo Testamento y eso no es doctrina. La doctrina tiene su fuente en el Nuevo Testamento. Y el libro de los Hechos, amada iglesia,
es el ejemplo de cómo vivir como iglesia. Vamos a ver un texto, 1 de Timoteo 1:5. La siguiente diapositiva, ahí aparece el texto. Fíjate cómo precisamente Dios le encargó a Pablo estos versículos. Él escribe estas cartas y deja en 1 de Timoteo 1:5, pues el propósito de nuestra instrucción, doctrina, la palabra instrucción es doctrina, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. ¿Qué va a producir la doctrina? Pureza de corazón. De una buena conciencia y de una fe sincera. Fíjate 3 palabras claves que vienen aquí en este versículo. El propósito de recibir la doctrina, la instrucción, es que tu corazón va a ser purificado. Y tu conciencia va a ser buena. Y tu fe va a ser sincera, no va a ser fingida. Te voy a poner este mismo versículo en otra versión para que tú veas y lo puedas entender. Es la siguiente diapositiva. Fíjate bien cómo dice la siguiente. El propósito, dice, de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro. Fíjate, si tú empiezas a disfrutar, a vivir la doctrina en todo lo que hagas, como padre, como esposo, como hijo, como trabajador. ¿Tú puedes aplicar la doctrina como trabajador? Sí. ¿Sabes qué habla la Biblia en cuanto a cuando trabajamos en un lugar? ¿Cómo deben ser cómo debemos de trabajar a nuestros jefes? Dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón ¿qué? Puro. Llenos del amor. Fíjate, la instrucción de la doctrina te va a traer el amor sincero de Cristo derramado en tu corazón. Una conciencia limpia y una fe sincera. ¡Ay, qué bendición! ¡Qué bendición, hermano! Te lo estoy poniendo en 2 versiones para que tú puedas completar y entender este versículo que escribió Pablo en 1 de Timoteo 1:5. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo expresan Pablo y Pedro en cuanto a la doctrina? ¿Sabes cómo la llaman ellos? Leche espiritual. También le llaman palabras del comienzo o le llaman rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué es rudimento? Enseñanzas básicas. La palabra rudimento quiere decir lo básico. Si tú eres cristiano, lo básico lo debes de saber. Vamos a mirar, vamos a escuchar. Abre tu Biblia en Hebreos 5, versículos 11 y 12. Y luego 6:1. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjate, ¿por qué no podemos avanzar como cristianos? Porque dice aquí que nos hacemos tardos para oír. Hermano, cuando tú lees la Biblia, estás oyendo a Dios. Es la voz de Dios hablándote. Ahora, la doctrina no es otra cosa más que una instrucción que tú vas a poner en práctica a través de principios, mandamientos,
los estatutos, las reglas, la ley de Dios, el conjunto de todos los mandamientos. Yo el martes te dije, cada mandamiento que Dios te pone en su palabra tiene su sabiduría. Sí. Y su sabiduría para determinada área de tu vida. El martes yo les dije, por ejemplo, para que te vaya bien en la economía, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Para que te vaya bien en el matrimonio, ¿cuál es el mandamiento de Dios? La Biblia te enseña esos mandamientos. La doctrina son instrucciones de parte de Dios. Pero como nos hacemos tardos para oír, porque hay pereza, porque hay flojera, porque no nos gusta leer la Biblia, cuidado. Sí. Tú siempre debes enfocar a Cristo. Cristo no fue perezoso. Nosotros no tenemos por qué ser perezosos. ¿En qué consiste la doctrina? Primera de Pedro 2:2. Mira cómo la define el apóstol Pedro. 6:1. ¿No leíste el 6:1 ya? Vamos a ver el 6:1 y luego Primera de Pedro 2:2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Continúo? ¿Sí? De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ajá. Ahí están enumeradas en qué consiste la doctrina. Y Primera de Pedro 2:2, amada iglesia, vamos a ver qué nos dice. Mira, es importante, amada iglesia, que cada cita que tú veas aquí, que están en las enseñanzas, hermano, es un consejo que te doy en el nombre de Cristo Jesús. Transcríbelas. No hay como transcribir la palabra porque vas a permitir que Dios te hable. Y en algún aspecto de lo que estás transcribiendo, Dios te va a decir, pon atención aquí. Mira cómo define el apóstol Pedro lo que es la doctrina. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo la define? Como leche espiritual. Todo cristiano que comienza su camino en Cristo debe bautizarse. Pero, fíjate bien, ¿qué debe hacer? Conocer lo básico. En la siguiente diapositiva te pongo qué es lo básico. Fíjate bien, lo básico está a través de este círculo que está dividido en 7 aspectos. Y vamos a poner atención. 7 doctrinas fundamentales, 7 enseñanzas, 7 instrucciones, 7 cosas que están ahí en el libro de Hebreos y que están enseñadas en el Nuevo Testamento. Mira, está el círculo, está fragmentado, pero si te das cuenta, en color azul, claro, dice doctrina de Cristo. Y así como que sobresale un poquito. ¿Por qué? Está hablando que este es el fundamento. Cristo es el centro de todo. Gloria a Dios. Hermano, todo lo que tú hagas tiene que estar en torno a Cristo. Porque Cristo es el autor y consumador de tu fe. Ejemplo, me voy a casar, pastor. Cristo, ¿qué quieres que haga? Cristo. Cristo es el fundamento de tu casa. Cristo es el fundamento de tu matrimonio. Cristo es el fundamento de tu trabajo. Cristo es el fundamento de tu familia. Cristo es todo. Por eso se le llama doctrina de Cristo. Claro, hay mucha enseñanza. No te la voy a dar ahorita porque es muy extensa.
Pero, ¿de qué nos habla? Te estoy dando un resumen. Doctrina de Cristo habla del fundamento. Si Cristo no es el centro de tu vida, entonces ¿quién es? Cuando Cristo es el fundamento de tu vida, vamos hacia tu lado derecho. Fíjate bien. En color azul, el siguiente azul dice arrepentimiento de obras muertas. ¿En qué consiste? En que ya no vamos a hacer obras muertas. Ahora vamos a hacer obras vivas en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las obras muertas? Aquellas que se hacen en el esfuerzo propio. Entonces nos tenemos que arrepentir de ya no hacer las cosas en mi esfuerzo. Tengo que hacerlas en Cristo, como me lo enseñó Cristo, como me enseña Cristo en su palabra. Y vamos avanzando hacia abajo, hermano. El siguiente aspecto, ¿cuál sería, hermano? Fe en Dios. Fíjate bien, fe en Dios, hermano. ¿De qué habla? ¿Cómo se vive la fe? Voy a tener el tiempo para explicarte cada una de estas. Ahorita estoy dando un breve resumen. ¿En qué consiste la fe? En obedecer la palabra. Eso es fe. Cuando tú obedeces la palabra, estás actuando en fe. Siguiente triángulo, que estaría como color moradito, doctrina de bautismos. Yo te dije cómo empieza el verdadero discipulado. Inicia con el bautismo. Pero ¿qué crees? Hay 3 bautismos que se deben operar en nuestra vida. Sí. También te lo voy a enseñar. El del cuerpo, el del alma y el del espíritu. Dios trabajando en ti en las 3 partes de tu cuerpo. Amén, Señor. Siguiente triángulo sería imposición de manos. ¿Qué quiere decir la imposición de manos? Para que te da Dios tus manos, para bendecir. Amén, Señor. Bendecir. Fíjate cómo le dijo Dios a Abraham. Vamos a tomar un ejemplo. Todo lo que tus manos tocaren. Está hablando de imposición de manos. La siguiente sería resurrección de los muertos. ¿Qué fue lo que produjo la muerte de Cristo? Produjo la resurrección. Cristo venció la muerte. Aleluya. Y por último, hermano, juicio eterno. Todos vamos a atravesar un juicio. ¿Cómo va a ser el juicio de los cristianos? En el tribunal. ¿Cómo va a ser el juicio de los no cristianos? En el gran trono blanco, ante el gran trono blanco. Todo mundo va a comparecer. Todo mundo va a vivir un juicio. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva para que se pueda entender lo que sigue. Vamos a tener una visión panorámica de cómo se puede vivir la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? Doctrina. ¿Cómo se le define doctrina? Como leche espiritual, como palabra del comienzo, como la doctrina de Cristo, donde ¿qué? ¿Quién es el eje de todo? Cristo, hermano. Aleluya. Cristo. En este cuadro que vamos a ver ahora, una visión panorámica, todo lo que 7 aspectos que Dios nos ayuda, hermano, para poder entender. Lo primero que debe haber en tu vida debe ser disciplina. Lo segundo que debe haber pureza. Mira, es una flecha larga y te estoy poniendo en cada recuadro las palabras. La primera es disciplina, la segunda pureza, la tercera sumisión, la cuarta sana doctrina, la quinta debe haber un gobierno, la sexta debe haber adoración y la final se va a manifestar la gloria de Dios. 7 aspectos que, fíjate bien, tú debes de cuidar para que con la doctrina estés practicando. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos que considerar, aquí te voy a hablar de los 7 que te mencioné en el
la diapositiva anterior. ¿Qué es disciplina? Disciplina, cuando tú eres disciplinado, el resultado va a ser orden. Una persona que no es disciplinada vive en desorden. Un cristiano que tiene disciplina para leer la Biblia, disciplina para ir a la iglesia, disciplina para diezmar, disciplina para evangelizar, disciplina. Ahora, fíjate, esas áreas como cristiano. Pero ahora vamos a ver en el área personal. Hermano, yo siempre les hago preguntas para que tú puedas entender. ¿Eres disciplinado en tu casa? ¿Te levantas temprano para hacer lo que tienes que hacer en el orden de Dios? ¿Cuántos nos paramos corriendo? ¡Ay, ya se me hizo tarde! ¡Ay, ay! Y corres y sales. Hermano, eso es indisciplina. Vamos a ver un ejemplo de cómo Dios les enseñó disciplina en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque alguien trajo indisciplina a la iglesia. ¿Sabes quién trajo indisciplina a la iglesia en el libro de los Hechos? Un matrimonio. ¿Sabes cómo se llamaban este matrimonio? Ananías y su esposa se llamaba Zafira. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que traer disciplina. Porque si no corregía lo que se estaba haciendo mal, la iglesia se iba a contaminar, iban a querer hacer lo mismo que hicieron Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Para que tú entiendas. Siempre debemos ver ejemplos, hermano, y lo que tuvo que hacer Dios para aplicar disciplina, hermano. Si Dios no ponía esta disciplina, imagínate el desorden en que se iba a convertir la iglesia. Vamos a ver solamente unos aspectos. Hechos 5, del 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, un terreno. Era de ellos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchos estaban vendiendo sus terrenos y propiedades que les sobraban y traían el dinero para ayudar a toda la iglesia que había sido despojada de sus bienes. Entonces vamos a ver, ¿qué hicieron Ananías y Zafira? Dijeron, también nosotros vamos a vender nuestro terreno para ayudar. ¿Y qué dice? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Cuando se dieron cuenta que su terreno estaba muy bien vendido, dijeron, ¡wow! Es mucho dinero. Ellos ya habían tomado la decisión de darlo todo. Fíjate lo que el diablo tocó en este matrimonio. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Una ocasión escuché a un predicador y tocó el tema de los diezmos. Y cuando estaba predicando de esto, le dijo, ¿tú le das el diezmo a Dios de todo? ¿O solo le das una parte? ¿Sabes lo que hizo Ananías? Cometió fraude. ¿Puede la iglesia hoy en día cometer fraude? Sí. Pero eso se llama indisciplina. Iglesia, ¿qué tiempos estamos viviendo? Yo te voy a decir algo. Dios no puede ser burlado. El diezmo se le llama diezmo, la 10ª parte. Si la iglesia no da el diezmo y le está dando menos cantidad, fíjate bien lo que puede venir a la vida. Una disciplina por parte de Dios.
¿Tú crees que el Espíritu Santo no se lo había revelado a Pedro? Sí. Pero quería saber si Ananías y Zafira estaban dispuestos a corregir. Fíjate bien. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjate lo que le dijo. 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Qué le está diciendo? Si ya no la querías dar, te podías quedar con ello. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué hicieron? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, el libro de los Hechos nos enseña cómo Dios tuvo que aplicar una disciplina. Porque si no hay disciplina, no hay orden. Sí. En tu vida personal, ¿tú eres disciplinado para las cosas de Dios? Porque si no hay disciplina, no va a haber orden. Mira lo que nos dice. Vamos a ver cómo terminó todo esto. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué produjo esta disciplina? Un temor de Dios. Fíjate cómo están operando los sentidos espirituales. Iglesia, no pretendamos burlar a Dios. No engañemos a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Tú sigue leyendo y también murió la esposa. ¿Por qué Dios permitió esto en la iglesia del libro de los Hechos? Porque tenía que haber disciplina. Sí. Mira lo que dice la diapositiva que estamos considerando. Disciplina es el resultado. Cuando tú tienes disciplina, lo que vas a encontrar en tu vida va a ser orden. Todo se va a ordenar. Se va a ordenar tu economía, se va a ordenar tu familia, se va a ordenar tu matrimonio, se va a ordenar. Todo se ordena, hermano, cuando hay disciplina. ¿Dónde se aprende la disciplina? En la palabra de Dios. ¿Qué se necesita? Fe, creer que lo que está escrito ahí es verdad y Dios me lo está confiando para que yo lo practique. ¿Sabes que ese orden se manifiesta mediante obediencia fiel? Y la disciplina me va a ayudar a siempre decidir lo correcto. 2. ¿Qué dijimos que es la visión panorámica? Primero debe ser disciplina. Después, ¿qué debe ser? Pureza. ¿Cuándo va a venir pureza? Pureza es el resultado cuando tú aprendes a vivir en separación. ¿Qué quiere decir? Separado de las costumbres del mundo. Separado de la influencia del mundo. Separado, por eso dice resultado de separación. Es que cuando tú dices, yo no soy del mundo. Yo soy de Cristo, tengo que vivir de una manera diferente. Yo no engaño, yo no cometo fraude, yo hago lo correcto delante de Dios. Y sabes que la palabra pureza, fíjate lo que abarca, limpieza de corazón y mente. Por eso cuando hay esto, ¿sabes cómo dice? Somos útiles en la iglesia. Ese es el resultado, hermano, de una vida de pureza. Podemos ser útiles en la iglesia. ¿Cuándo no podemos funcionar en la iglesia? Cuando no hay pureza. Tercero, sumisión. ¿Quién era sumiso? Cristo. La sumisión es indispensable para que Dios pueda edificar tu vida. Fíjate que la palabra sumisión tiene que ver con el qué hacer. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Y quién es la persona idónea que me va a ayudar en todo esto?
La palabra sumisión, hermano, es indispensable para que Dios pueda edificar tu vida, tu matrimonio, tu negocio, tu trabajo. 4, doctrina. Una iglesia, una familia, una casa, una persona que tiene doctrina, que practica la doctrina, ¿sabes qué tipo de vida habrá o tendrá? Una vida donde habrá firmeza. Es una persona muy firme en las cosas de Dios. Tiende a tener un desarrollo pleno y entonces va a haber madurez. Siguiente, para que veamos los últimos 3 que había en el cuadro. Gobierno. ¿Qué significa el gobierno? Gobierno nos habla de que Cristo es la cabeza. Ven, Señor. Cristo es el que me manda, Cristo es el que yo le sigo, yo el que le ordeno, el que sigo su orden, el que estoy atento a las indicaciones de Él. Cristo la cabeza. ¿Qué hace Cristo? Él levanta ministerio. Un ministro al que yo me debo someter, porque Cristo establece un ministerio. Así es la forma de tener un gobierno. Ahora, ¿sabes qué hace un ministro? Debe ministrar en espíritu. El ministro tiene que ministrar vida, no letra. Cuando solo está ministrando letra, no hay vida. Fíjate lo maravilloso de estar en la iglesia de Jesucristo. 6, adoración. Hermano, adoración es el principal ministerio de la iglesia. Gloria a Dios. Principal ministerio de la iglesia, amados hermanos. ¿Qué implica? Que toda la iglesia debemos ser, ¿qué? Verdaderos adoradores. ¿Cómo es esto de los verdaderos adoradores? Los que adoramos en espíritu y en verdad. Ese balance, espíritu, la guía del espíritu y la verdad, la palabra de Dios. Hermano, el número 7, ¿cuál va a ser el resultado en este tiempo que estamos viviendo, hermano? La gloria de Dios se va a manifestar en tu casa, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu trabajo. Hermano, va a ser la gloria de Dios manifestándose en todo lo que haces. Amén. Hermano, es así como Dios trabaja. 7 aspectos que debemos de considerar, hermano, para caminar en el orden de Dios. Y mira, amada iglesia, la gloria de Dios se manifiesta cuando su casa está siendo edificada. Cuando tú como persona estás siendo edificado, entonces la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Para que tú y yo, como iglesia, podamos rasgar las potestades de las tinieblas. Amén, Señor. Extender su reino y alcanzar madurez y mostrar su grandeza. Aleluya. ¿Qué te dije, hermano? Que vamos a tomar como ejemplo el libro de los Hechos. Siguiente diapositiva. ¿Le das la gloria a Dios? Amén, Señor. Hechos 2, 46. Siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice en Hechos 2, 46? ¿Cómo se movía la iglesia? Vamos a ver, aquí viene. Y perseverando, como dice, unánimes. ¿Dónde? Cada día. ¿En dónde? En el templo. En el templo. Fíjate la enseñanza de la palabra de Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y luego dice, y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Bueno, pero te quiero hacer una aclaración. Partir el pan en las casas no significa los convivios. No tiene que ver con convivios. Y no quiere decir que esté malo que tú convivas. No. Pero tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Perseverando unánimes cada día en el templo. La unanimidad se da en el templo. Y luego se parte el pan, ¿en dónde? En las casas. ¿De qué pan me está hablando? ¿Del bolillo? ¿Del pan de caja? No. No habla de esto. Fíjate cómo dice, comían juntos.
con alegría y sencillez de corazón. ¿De qué me está hablando? Vamos a ver los 3 aspectos clave. Siguiente diapositiva. Estos son los 3 aspectos clave, hermano. 1. Perseverando unánimes cada día. ¿En dónde? En el templo. A ver, ¿qué tiempo estamos viviendo? Ahora, a nosotros como iglesia, nos tiene congregándonos presencialmente los domingos. Los domingos se da la unanimidad. Aleluya. Acuérdate, Salmo 133. Aleluya. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo que se derrama sobre la cabeza, la barba, baja las vestiduras, porque ahí envía el Señor, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Hermano, ¿qué es ser unánimes? Una misma mente, la mente de Cristo. ¿Qué es unánimes? Una misma alma, como el alma de Cristo. Hermano, si tú sientes otra cosa cuando vas a la iglesia, entonces no hay unanimidad. La unanimidad es, hermano, tener el mismo ánimo que tuvo Cristo. Aleluya. Ánimo se refiere a nuestra alma. 2, partiendo el pan en las casas. No es cuántos convivios vamos a tener, no. Y te lo estoy diciendo, no es malo tener convivios. No es malo. Pero que eso no sea la prioridad. Estamos hablando del pan espiritual. Y luego dice el número 3, fíjate, me llamó mucho la atención. ¿Cómo debe hacerse esto? Con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es la alegría? ¿Qué es la alegría, amados hermanos? La alegría es un estado de ánimo donde hay gratitud. Fíjate bien, alegría es un estado de ánimo donde hay gratitud. Fíjate, una persona alegre es agradecida en las buenas y en las malas. Si tiene, si no tiene. Hermano, eso es alegría. Un estado de ánimo que viene cuando nosotros caminamos en la doctrina, cuando hay disciplina, cuando hay pureza. Sigue los 7 pasos del panorama, hermano, de la visión. ¿Qué es la alegría? Un estado de ánimo donde hay gratitud. Estás agradecido, tengas o no tengas. Pablo decía, estoy enseñado a tener y a no tener, y estoy alegre. Amén, Señor. Aleluya. ¿Cuántas veces tenemos y estamos alegres? No tenemos y estamos tristes. No. Hechos, por eso es el tipo, el modelo a seguir. Ah, pastor, ¿qué significa alegría? Esto, un estado de ánimo donde hay gratitud en el corazón, en los días buenos, pero también en los días malos. Cuando hay y cuando no hay. Gratitud. Y sencillez de corazón. ¿Qué significará la sencillez de corazón? Por eso te lo subrayé en el número 3. Humildad. Sí. ¿Qué había en la primera iglesia en el libro de los Hechos? Humildad. Pero, hermano, esto no va a poder darse si no ponemos atención a la disciplina, a la pureza, a la sumisión, a la doctrina, al gobierno, a la adoración, para que se manifieste la gloria de Dios. Señor. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a otro versículo del libro de los Hechos. Yo te dije que el libro de los Hechos es el modelo. Cómo vivir como iglesia en este tiempo. Por eso es importante que leamos la Biblia, hermano.
Hechos 5:42. Y todos los días, ahí no dice que era lunes, martes, miércoles, no, todos los días. ¿En dónde? En el templo. Así vivía la iglesia en el libro de los Hechos. Y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya. Hermano, qué bendición tenía la iglesia del libro de los Hechos. Dios es un Dios fiel, hermano. Amén, Señor. Dios es un Dios fiel. Amén. ¿Cómo hacían estos hermanos en el libro de los Hechos? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. Fíjate, ¿por qué permitió Dios que ahora, en este tiempo, se esté predicando a través de las redes sociales? Gloria a Dios. ¿Pero qué debemos predicar? La sana doctrina. ¿Por qué? Porque cuando en la sana doctrina, todo lo que ha llamado hermano, ¿qué es? Disciplina, pureza, sumisión, doctrina, gobierno, adoración y gloria. Tú imagínate lo que va a hacer la iglesia. Todos los días, dice Hechos 5:42, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Papá, mamá, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Ya se aprendieron el Salmo 1 tus hijos? ¿Ya se aprendieron el Salmo 23? ¿Ya se aprendieron el Salmo 100? Fíjate, sería muy bueno que tuviéramos una tarea, el 1, el 23, ¿verdad? El 100, el 150. Estos salmos y algunos otros versículos que es importante, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Hoy en día los niños manejan muy bien el celular, pero cuando les dices vamos a leer la Biblia, no quieren. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué tiempo estamos viviendo? Gloria a Dios. ¿Qué tiempo quiere? Tenemos que perseverar unánimes, partiendo el pan en las casas y por último, partiendo el pan. Vamos a la última diapositiva. ¿Qué es partir el pan? Y aquí lo vamos a dejar muy claro con la cita de Primera de Corintios 10, 16. ¿Qué es partir el pan? Fíjate cómo Pablo lo definió muy bien en Primera de Corintios. La copa de bendición, está hablando de cuando se impartía la cena del Señor. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Sí, Señor. Sabes que cuando tú vienes a Cristo, en tu vida está la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos nuevos genes. Aparte de los genes de nuestros papás, ahora tenemos los genes de Cristo. ¿Qué es la copa? La comunión de la sangre de Cristo. Y luego dice en la última parte, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hermano, el pan significa compartir de Cristo. Aleluya. ¿Cómo compartimos de Cristo? Con tu ejemplo, con tus palabras, con tus acciones, con tus actitudes. Hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Muy difíciles. Pero si no estamos dispuestos a cumplir la palabra, ¿cómo comenzamos este tiempo? Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia. Dios te quiere con diligencia.
cómo andéis, Señor. no como los necios, sino como sabios, aprovechando muy bien el tiempo, las oportunidades de Dios. Porque los días, ¿qué oportunidades te está trayendo Dios a tu vida para que tu casa, tu familia, tu negocio, tu trabajo, todo lo que tú eres, sea lo mejor? Amén, Señor. Amén. Y no podemos caminar solos, no podemos estar sin congregarnos, porque está escrito que debemos hacerlo en el templo y en las casas. Sí. Amén. Amén. El estar conectados es en las casas. Gloria a Dios. Ahí se está predicando tu palabra, se está oyendo tu palabra. Sí, Señor. La palabra de Dios, amado. Amén. Y yo quiero puntualizar algo. ¿Cómo te preparas para una transmisión? ¿Te vistes bien? ¿O es como cualquier otro evento? Es como cuando vas a la iglesia. Porque el que te está mirando es Dios. ¿Cómo te vistes cuando estás en el templo y cómo te vistes cuando estás en una transmisión? Hermano, quiero que me entiendas, no me malentiendas. Es cuando le das el lugar a Cristo. Aleluya. Amén. Cuando en tu vida hay disciplina. Cuando en tu vida hay pureza. Cuando en tu vida hay sumisión. Cuando en tu vida hay doctrina. Cuando en tu vida hay gobierno, hay adoración. Y para que se manifieste la gloria de Dios. Aleluya. Muchos le podrán decir, eso es exageración. No, eso se llama orden. Iglesia, ¿cómo vas a vivir este tiempo? Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque el poder de tu palabra es único. Sí, Señor. Porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Sí, Padre. Porque tu palabra tiene un propósito para ser cumplida. Esta mañana yo he rogado por tu iglesia, Señor, para que nuestros sentidos estén abiertos, Señor, y venga entendimiento de cómo nos quieres viviendo este tiempo, Señor. Sí, Señor. Sí, bendito Dios. Padre, hoy pido sabiduría, hoy pido gracia, hoy pido unción, Señor. Sí, Señor. Y Padre, si alguna situación, alguna necesidad, algún problema están viviendo las familias, yo te ruego que te manifiestes con poder y gloria. Sí, Señor. En esta noche como iglesia intercedemos por uno de nuestros hermanos de otra iglesia, Padre, que está internado en el hospital con problemas, Señor, de salud. Sí, Señor. Tiene una neumonía, Señor, te clamamos Sí, Padre. por Sergio, Señor. Te pedimos que tú, Señor, lo visites con tu visitación ahí en el hospital. Que tu misericordia se extienda y tu gracia se manifieste, Señor. Padre, y si alguna otra cosa están viviendo las familias, yo te ruego, Señor, que haya, Señor, Tu verdad, Señor. esa claridad para vivir tu palabra, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. En esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Tu palabra dice que tenemos que vivir con alegría y sencillez de corazón. Gracias, Señor, por los tiempos en que tú nos das en abundancia. Gracias por los tiempos que no hay, pero también gracias por la disciplina que nos enseñas a vivir, Señor. Sí, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Padre Dios, aquí estamos, Señor. Sí, Señor. Ven, Padre. Yo te pido una cubierta para cada congregante, para cada hermano, para mis hermanos que se conectan de otras iglesias, reciban tu bendición. Sí, Señor. Bendice sus iglesias, bendice su casa, bendice, Señor, sus trabajos, su negocio. Bendícelos, Padre. Sí, Señor. Gracias porque tu palabra hoy no ha vuelto vacía, Señor. Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Sí, Jesús. Señor. Amén. Amada iglesia, Dios es bueno. Ven, Señor. Él quiere enseñarnos cómo vivir este tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque este tiempo
es un antes de que Cristo venga. Ya Cristo viene. ¿Y cómo tiene que estar su iglesia? Lista para cuando Cristo venga. Dios te bendiga. El domingo, culto presencial. Recuerda que vamos a empezar antes el culto, así es que no te voy a decir la hora, tienes que estar atento, llegar temprano para que podamos estar en el templo, en la iglesia. Comenzamos desde 10:30 de la mañana para que estés listo ahí en la iglesia y estemos, hermano, orando y buscando la dirección de Dios. Yo te invito a que estés estudiando la palabra de Dios, a que dejes oír la voz de Dios para tu vida. Muchas bendiciones, la paz de Dios es contigo, hoy y siempre.